Hablando de qué va a pasar, qué no va a pasar, tenemos en línea nada más y nada menos que al ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, a Pablo Olivares. Pablo, buen día, gracias por este contacto con Creo. ¿Cómo va? Buenos días, José. Un gusto estar con vos y, por supuesto, con toda la audiencia. Bueno, recién hablábamos y decíamos que para mañana, ¿no? Hoy o mañana, me parece que mañana el gobierno Mañana. convocó a los ministros de Economía de todo el país o solo de Santa Fe. ¿Cuál es la situación? No, era una reunión que ya estaba convocada la semana pasada, el martes de la semana pasada, se había convocado para mañana, miércoles, en el Ministerio de Economía de la Nación, con la Secretaría de Hacienda de la Nación. Una reunión sobre distintos temas vinculados al funcionamiento, en realidad, entre las provincias y Nación, temas de agenda, como Comisión Federal de Impuestos, Consejo de Responsabilidad Fiscal, y bueno, distintos temas de agenda que involucran en el vínculo fiscal entre Nación y provincias. La primera reunión, digamos, una manera entre la Secretaría de Hacienda y todos los ministros, pero bueno, esa es la agenda de convocatoria que nos llegó y bueno, por supuesto vamos a estar presentes. ¿Algo cambió? Es una pregunta que apunta básicamente a su mirada en particular, ¿no? Porque dice, es la primera reunión donde el gobierno, Secretaría de Hacienda, nos convoca a todos los ministros de la Argentina. Para el viernes hay una convocatoria a todos los gobernadores. ¿Siente que algo cambió en el vínculo? Bueno, ¿O que se sí intenta está. cambiar? Bueno, con respecto a esta reunión ya estaba prevista antes del discurso presidencial, con lo cual no puedo interpretar que tiene que ver con lo que el presidente planteó. Creo que tiene más que ver con lo que ayer anunció que se recibirán a los gobernadores, aunque no quita que en la reunión de mañana los ministros de Economía podamos escuchar por lo menos algunos anticipos o los trazos generales de cuáles van a ser las líneas del gobierno nacional con respecto al movimiento fiscal, porque bueno, hasta ahora nos hemos manejado básicamente con conocimiento de los hechos acontecidos. Esa es la realidad. Si uno dice, bueno, ¿qué cambió? Que bueno, se tendrá una reunión donde se puedan plantear todos distintos temas que les resultan de interés y no enterarse con los hechos consumados, como fue cuando bueno, nos enteramos que dejábamos de recibir las transferencias no automáticas, por ejemplo. ¿Qué planteo, si se puede adelantar algo, hará la provincia como representante de la provincia de Santa Fe en esta reunión mañana con representantes del área de economía del gobierno? No, más que planteo, una reunión convocada para exponer agenda y obviamente lo que tiene que ver con las cuestiones que nos han acontecido en este tiempo, las transferencias, clarificación sobre las transferencias que se interrumpieron, más allá de que fue públicamente respecto al FONIT, el gobierno nacional haya hecho expresiones o de la paritaria, el Ministerio de Capital Humano haya anunciado que no continúa, lo del Fondo de Transporte, son cuestiones de ese tipo que queremos, no sé si al nivel que el secretario de Hacienda es un planteo, pero por lo menos escuchar la voz oficial con los argumentos y qué perspectivas se tienen hacia el futuro. En caso de que el gobierno insista, se plantee la posibilidad de modificar el impuesto a las ganancias y bajar el piso no imponible, en este contexto de no hay plata, no hay dinero, estamos negociando, por ejemplo, paritarias con los docentes y los empleados públicos y los fondos no están, ¿la provincia aceptaría algún tipo de modificación en ese sentido o la avalaría o estaría de acuerdo? No quisiera hablar sobre hipótesis y además es con la Secretaría de Hacienda de la Nación que tiene que más que ver con el gasto de Nación que con los recursos. Por eso creo que el nivel que está citado no es tanto para hablar sobre política fiscal, entiendo, tributaria, sino más con las relaciones que tienen que ver con el gasto de Nación, que tiene que venir a las provincias, el funcionamiento de la Comisión Federal de Impuestos, que ahí hay una cuestión que viene del año pasado de la elección de las autoridades. Por eso creo que para la reunión de mañana entendemos que puede tener que ver más con las cuestiones de gasto de Nación o de transferencias de Nación que no han llegado a las provincias, deudas de algunas provincias que no es Santa Fe,
pero entiendo que le está preocupando, como ha pasado con el caso de Chubut, descuentos de coparticipación, qué acontecería con eso. En el caso de las provincias que necesiten, que tengan en trámite financiamiento para obras o inversiones, cuál es la expectativa que da Nación o la perspectiva que da Nación de la autorización que debe dar en el de responsabilidad fiscal. Pero en materia tributaria entiendo que posiblemente eso sería para una reunión con otro nivel, porque no es el secretario de Hacienda justamente que plantea ese tipo de cuestiones. ¿Cuánto cayeron los fondos que recibe la provincia de Santa Fe por coparticipación? Mire, coparticipación en términos reales, es decir, cuando uno le saca la inflación, reales, estamos en términos negativos, prácticamente mensualmente, digamos, en términos reales más de un 10%, y eso es un poco lo que de alguna forma es la preocupación que se tiene, porque la evolución nominal cuando tenemos altos niveles de inflación no dice mucho, sino que hay que compararlo con lo que evolucionan los gastos, y eso es lo que afecta a la coparticipación. Ahora, hasta ahora no tiene que ver que esa coparticipación se vea afectada por ningún tipo de medida, es por la evolución del cobro de los tributarios. Lo que sí nos preocupa son los otros fondos, que son las transferencias no automáticas, que han sido tema de agenda de los últimos meses, como el caso del recorte de la transferencia del transporte, de transferencia del FONIT, las transferencias de partidas al sistema de salud, que es otro de los temas que nos preocupan, porque son partidas que los sistemas de salud provinciales recibían para insumos de alto costo históricamente, como parte del esquema cuando Nación transfirió la salud a las provincias. La Nación siguió enviando como parte de ese gasto que antes tenía, transferencias a través de distintos programas, como el Incluir Salud, por ejemplo, y esas partidas, al dejar de ser enviadas, implican que los sistemas de salud, como son los que atienden a la ciudadanía, al paciente en general, van a tener que las provincias en ese sentido están teniendo que tomarlo con sus recursos, y bueno, también es un tema que preocupa y que de alguna manera vamos a querer precisión. ¿Cuánto menos recauda la provincia por sus impuestos en medio de este contexto de menos actividad económica? Bueno, en eso la provincia ha podido tener con respecto a la inflación, una caída un poco menor que los recursos nacionales. Posiblemente estemos en 7 puntos en términos reales, cuando uno lo compara con la inflación, por un comportamiento mejor de la gestión tributaria provincial, pero también en términos negativos, en términos reales, aunque un poco mejor que la evolución nacional. Bien, usted decía, lo que más nos preocupan son los fondos que dejan de llegar más allá de la coparticipación. Y nombró FONID, nombró subsidios para el transporte y nombró fondos para alta complejidad en salud. La pregunta clave es, ¿la provincia de Santa Fe está en condiciones de poner toda esa plata en todas esas áreas que el gobierno nacional suspendió, cortó o eliminó? No, mire, ahí hay que hacer una diferenciación, porque lo que tiene que ver con lo que, por ejemplo, en comedores escolares, que la responsabilidad es provincial, por lo tanto lo que venía de Nación era un suplemento a una atención ineludible que tiene que ver con lo alimentario, y a la salud, que en realidad es un único servicio y por lo tanto se tiene que atender. En lo que tiene que ver con FONID, hora 25, en este caso, en el caso de FONID, por ejemplo, la Nación le paga a todos los trabajadores nacionales un determinado monto y las provincias son las pagadoras. Igual, en ese sentido, Santa Fe lo que hace es defender a los trabajadores docentes que han dejado de percibir eso en todo el país, y por lo tanto no estamos hablando de pagarlo o no pagarlo, sino que en realidad es que Nación lo pague, porque más la provincia puede pagar un concepto que es nacional y que así lo establece la ley. En ese sentido es un reclamo, en el sentido que es el bolsillo de los trabajadores que se ha visto afectado de un momento para otro, y en el caso también del Fondo del Transporte, en ese caso hay un financiamiento tripartito del sistema, que desde hace mucho tiempo viene de esa manera, que se nutre de un recurso que pagamos todos los argentinos, pero los santafesinos lo pagamos y en más proporcional que regresa, y que Nación de un momento a otro dijo: yo me corro de este financiamiento, donde también ahí hay una necesidad de plantear que el gobierno nacional vuelva
retome ese cofinanciamiento del sistema de transporte, Seguimos, que es lo que hemos seguimos estado pagando charlando. 3.900 millones de pesos por mes en impuestos a los combustibles, pero no llega un mango de todo eso Bueno, al transporte de Santa Fe y hoy tenemos un paro. esa cuestión exactamente de que el gobierno nacional cumpla con este compromiso, porque es un sistema que se financia con tres patas, los tres niveles, y una de ellas que de un día para el otro dijo yo no estoy más. Ni siquiera ha dicho, miren, yo en un año voy a ir retirándome, no, dijo no estoy más. Y bueno, es un tema que Santa Fe, la provincia lo ha paliado, lo va a paliar parcialmente porque una parte del corte de boleto, recordemos, es como educativo, que va a incrementar su valor, porque el boleto se calcula el valor del boleto, y por lo tanto la provincia de Santa Fe va a seguir abonando el aporte de subsidio que venía haciendo y va a incrementar lo que aporta por boleto educativo gratuito. Una pregunta más. Tenemos, sí. Sí. Ministro, pregunta, ¿cómo le va? José Graves lo saluda. Hola José, ¿cómo estás? Bien, lo corro un poquito y lo llevo a otra preocupación que tiene que ver con los empleados públicos también. Y le traslado una consulta de muchos oyentes que nos están escuchando. ¿Tiene fecha el cobro o el pago para la provincia de la diferencia que falta del 2023? Bueno, respecto del 22,4, que completaría el 36,4% de este año, empezó a liquidarse en estos días, porque no nos olvidemos que la liquidación complementaria y tiene que estar la liquidación mensual, porque es la que se reliquida. Se está reliquidando en estos momentos, estimamos que antes de, digamos, en esta semana podamos tener ya la fecha en que esté terminada esa liquidación, y a partir de ahí estaremos para avisar para anunciar cuándo sería la fecha de pago, por lo cual, bueno, esperamos que en los próximos días eso lo podamos tener ya precisado para dar una fecha concreta de pago. Bien, y una más, apelando a su brevedad. La semana que viene, que se reúnen el martes con los docentes pasada la instancia de paro, el objetivo es presentar una oferta distinta, mejorar ese porcentual que para este 2024 era del 7%. Mire, las convocatorias nosotros generalmente tratamos de que en ámbitos paritarios primero sean los gremios los que se enteren de primera mano, pero nuestra idea es, retomar el diálogo, como luego a partir de las medidas que ya se ha presentado esta situación, retomar el diálogo, reanalizar un poco la evolución de los números, ver cómo ha sido el cumplimiento por parte de la provincia de este 36,4%, la oferta que se había hecho en su momento, ponerla en análisis, ver qué novedades hay de Nación sobre el tema FONIT, que hasta ahora se está reclamando a nivel nacional, y también es un tema que está incidiendo en la discusión paritaria, porque mientras la provincia incrementa el salario que paga, la Nación lo quita. Entonces también es un tema a abordar, a ver qué novedades se pueden tener de Nación, y bueno, todo lo que pueda llevar a allanar el camino hacia un acuerdo, también es el tiempo. Hay un dato también que tenemos que tener en contexto, que en el resto del país lo que apuntaban era hace una semana o 2 semanas las paritarias provinciales, en todo el país estábamos teniendo situaciones donde no hay cierres, y porque el horizonte de acuerdo de la mayoría de las paritarias se ha cortado en función de esta incertidumbre respecto principalmente de la evolución de la inflación. Entonces también analizar el horizonte de los posibles acuerdos para seguir discutiendo que el año entero sea un año donde permanentemente estemos todos ocupándonos del y al mismo tiempo de la recomposición conforme evolucionan los precios, y ese es un poco de lo que hay que poner en análisis, no decir, bueno, algo va a cambiar respecto de cómo se propuso anteriormente, sino también ver cuáles son los horizontes que hoy las distintas paritarias provinciales están abordando para ver qué secuencia es lo mejor posible para que los trabajadores puedan tener a lo largo del año distintas posibilidades de ir recomponiendo sus salarios. Ministro, gracias por atendernos, un abrazo grande. Muchísimas gracias a usted. Bueno, Pablo Olivares, ministro de Economía. Mañana, algo está cambiando, mañana, primera reunión, es cierto, dicen el ministro, ya nos habían convocado desde la semana pasada, pero me da la sensación que esa fue la previa, mientras Milei estaba haciendo el discurso